Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos. Entonces, vamos a meditar en la palabra del Señor. Estén de pie. Estén de pie. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a leer Daniel, donde estamos ubicados. Daniel 9:24 al verso 27. Vamos a leer 4 versos de la palabra del Señor en esta mañana. Daniel 9:24, todos en sus Biblias. Si le rogamos a los hermanos que están en la parte de afuera, si pueden sentarse también. Aleluya, gloria a Dios. Si estamos ubicados, dice la Biblia, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad del pacto y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos diáconos, diríjanos en oración. Oh Dios santo, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Bendícenos y háblanos en este día, te lo rogamos, Dios amado. Señor mío y Dios mío, Señor, amamos, Señor Jesucristo, Dios, tu presencia, tu bondad, tu gracia. Amamos tu palabra, Señor de la gloria. Tu iglesia te ama a ti, Señor, y en este día queremos enterarnos, Dios de la gloria, de todos los acontecimientos que acontecieron antes y los que van a pasar en el futuro, Señor, y los que están pasando en el presente, oh Dios eterno. Te lo pido, Dios mío, que traiga revelación de tu palabra bendita, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntense, hermanos. Bendito es el nombre de Jesús. Bueno, gracias a Dios en esta mañana vamos a continuar. Y estábamos viendo la semana pasada los 49 años o las primeras 7 semanas que se dio en ellos. Se dio entonces la reconstrucción de la ciudad, los muros, el templo, y también se instituyó la ley, ¿verdad? Porque la ley no había, la ley estaba sucia, la ley estaba botada, la Torá estaba polvorienta por allí, botada, abandonada. Pero entonces hay un hombre que se encargó él de predicar, de hacer otra vez el culto. Ese hombre se llamó Esdras, ¿verdad? Nehemías fue el hombre que reconstruyó, bendito el Señor, los muros y la ciudad, y el templo le tocó a Zorobabel, que también fue gobernador después de Judá. También él sirvió al Señor. De tal modo que entonces los 49 años o 7 semanas se fueron desde la salida de la orden, desde que vino el pueblo, y vinieron 3 grupos importantes destacar, que salieron en 3 grupos. Zorobabel trajo un grupo, Esdras trajo otro grupo, y Nehemías. Por eso es que se cuenta de la salida de Nehemías, porque hay al menos 3 decretos. El uno es de Ciro, el otro de Darío, y el último, que es el de Artajerjes, en el capítulo 2 del libro de Nehemías. Allí está la salida. ¿Qué año era eso? Era el año 445 antes de Cristo. Es decir,
en el año 20 del reinado de Artajerjes. En ese año salieron, el año 445, para ir a Jerusalén a edificar todo lo que estaba tumbado, todo lo que estaba arruinado. ¿Y quién arruinó eso? ¿Quién fue el que arruinó toda la ciudad? ¿Quién fue el que devastó la ciudad? Fue las tropas de Nabucodonosor, comandadas por el general Nabuzaradán. Ellos fueron los encargados de tumbar todo lo que había, dañar todo, incendiar la ciudad y reducirla a escombros. Entonces se fueron las 7 semanas que estamos leyendo, pero entonces vienen entonces las 62 restantes, porque tenemos que llegar a estudiar 69 semanas, faltan 62. ¿Qué pasó en esas 62 semanas? En esas 62 semanas se las va conociendo como el tiempo del silencio o el tiempo intertestamentario. Anote eso. Eso se lo conoce como el tiempo intertestamentario o el tiempo del silencio, donde Dios no habló, donde no encontramos profeta que haya hablado. No, por el contrario, lo que pasó es que la ciudad fue invadida nuevamente por un hombre que es el primer prototipo del anticristo. El primer prototipo del anticristo es un hombre que se llama Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes, ¿verdad? Si me ayuda con la Biblia católica, aquí hay un libro en la Biblia católica. Ayúdenmela a abrir, hermano Daniel. Sí, hay un libro que se llama el libro de los Macabeos, ¿verdad? Vamos, aquí está. Este libro, cójala así, ¿verdad? Este libro es el libro en el Antiguo Testamento y es el capítulo 1 de los Macabeos, ¿verdad? Nuestra Biblia Reina Valera, no tiene estos capítulos, primera y segunda de Macabeos. Esta Biblia es una Biblia católica, levántela más. Allí está, mire, vean. Entonces, en esta Biblia está el libro de primera y segunda de Macabeos. Bien, entonces, ¿qué pasó entonces en estas semanas restantes, las 62? Es donde aquí se levanta un hombre, y lo narra todito este libro, ¿verdad? Y esto está en la historia, en la teología para estudiar, se estudia todo esto, ¿verdad? Para saber qué pasó en esos 400 años, porque la iglesia tiene que saber también qué pasó. Hubo absoluto silencio, ¿qué pasó? Lo que hubo fue un silencio de Dios, ¿sí me entiende? Que Dios no habló, no hubo un Jeremías, no estuvo un Daniel, no estuvo un Ezequiel, pero la nación hebrea estuvo en la tierra, ¿sí me entiende? La nación hebrea no es que murió, no es que quedó reducida a la nada, no, había un pueblo acá en la tierra, y los judíos, usted sabe que son pueblo de Dios. Entonces allí entró un hombre llamado Antíoco Epifanes, que la Biblia lo conoce como el rey del sur, ¿verdad? Este Antíoco Epifanes era del imperio de Seleuco, era seleucida en otras palabras, y este invadió Jerusalén. Este hombre que se llama Antíoco Epifanes invadió Jerusalén. Gracias, hermano. Entonces, cuando él llega ya, invade, este hombre él quita el culto a Dios. ¿Qué hace este hombre? Él quitó el culto a Dios. Es decir, el sacrificio que había, que la Biblia lo habla como el sacrificio a Dios, entonces este hombre lo quitó. Mató a los judíos los que más pudo. A los niños los cogían como una burla y el uno lo cogía de aquí y lo lanzaba. Y cuando caía ya, ¿sabe qué lo estaba esperando? Lo esperaba una lanza. Y en la lanza entonces el niño quedaba. La palabra, un niño quedaba como una carne en palito.
Así, ahí quedaban los niños, en la lanza de este hombre, ¿sí? Quedaban allí. Ellos quedaban como carne, para hacerle una ilustración más clara, como carne en palito. Imagínense usted, sí, para hablarle así metafóricamente, entonces ellos quedaban así. A las niñas las violaron, las violaron. A las mujeres embarazadas, le rajaban el vientre, ¿verdad? Y le sacaban el niño que tenía aquí y le metían un animal. ¿Cómo sería eso? ¿Hasta dónde? A este hombre le llamaban el loco. Así se lo conoce como el rey, el loco Epifanés. El loco Epifanés. Entonces, entonces venían y ¿qué pasa? Que le metían allí un animal y la cosían otra vez. ¿Cómo sería eso de triste, de doloroso, de angustioso vivir un escenario? Y no había profeta quien ayudara, porque era el tiempo del silencio de Dios. Así que cuando nosotros vemos allí en Malaquías que llegamos hasta allí y hay una página en blanco, esa página en blanco representa 400 años donde Judá que había regresado nuevamente pasó a ser esclavo de los griegos, de los persas otra vez, y por último entró este rey malo llamado Antíoco Epifanés, que hizo maldad. Entonces, ¿qué hizo él? Saqueó todos los tesoros de la iglesia, ¿verdad? Por eso los tesoros de la iglesia son sagrados. La ofrenda que se recoge es sagrada. Él se llevó todo eso y mandó para su tierra. Así que sacó el oro y la plata que había en el templo, ¿verdad? No contento con eso, él suspendió totalmente la circuncisión. Era pecado capital si alguien se circuncidaba. Nadie se podía circuncidar. Y usted sabe que un judío, la circuncisión para ellos es señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, todo judío es circuncidado. ¿A los cuántos días hay que circuncidarlo? A los 8 días. Por eso al Señor lo llevaron a los 8 días para ser circuncidado. Él eliminó eso. Dijo que el que se sepa que se ha circuncidado era muerto. Y lo mataba. Y no era cualquier muerte, era una muerte a base de torturas, cortándole los dedos. Imagínense, han oído hablar que esos secuestradores les cortan los dedos, les sacan las uñas, más o menos para que vaya teniendo una idea, ¿verdad? Le cortaba una pierna y así iban muriendo. Era el castigo por violar la ley de él. Él se hizo pasar como Dios. Por eso es que se dice que es el primer prototipo del anticristo Antíoco Epifanés. Bendito el Señor. Entonces, ¿qué hizo más este hombre? El sacrificio que hacían los judíos era con carne de cordero, ¿verdad? Con carne de cordero. Pero ¿sabe qué hizo él en el altar de Dios? Él sacrificó a Zeus, su Dios. Él sacrificó una cerda, una chancha. Eso es abominación. Por eso es que habla de la abominación desoladora, porque eso es abominación a Dios para un judío que sacrifiquen carne de cerdo, porque para ellos es prohibido comer cerdo, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad que ustedes lo saben? Porque hemos leído la palabra del Señor. La sangre de la cerda la roció aquí, como cuando rociaban en el altar. Lo que hacía el sumo sacerdote lo hizo él. Pero lo hizo ¿con qué? Con cosas inmundas, con cosas sucias, con cosas que no se deberían hacer. Entonces eso hizo este hombre malvado, Antíoco Epifanés. Cuando él ha hecho toda esa revuelta, es que se levanta un muchacho, aleluya, llamado Judas Macabeo. Es Judas y sus hermanos y su padre, que estaba anciano, entonces que armaron un pequeño ejército, ¿verdad? Para luchar contra este hombre, y tuvieron muchas luchas. Muchas veces ellos tenían que correr derrotados a los montes, a esconderse, y tomaban nueva fuerza y venían contra él hasta que por fin lo derrotaron. ¿Cuándo lo derrotaron? Lo derrotaron en el año 32 antes de la venida de Cristo.
Allí fue derrotado, allí él hizo una alianza con Roma que le falló. Y entonces Pompeyo, ahí se habla del famoso Pompeyo. Entonces Pompeyo entró a Roma y la sitió. Y entonces Judá pasó a ser una provincia romana. Por eso es que para la venida del Señor, entonces el imperio romano está ya en Judá. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso es importante, vamos a ver, aquí hay una partecita. Dice lo que pasó. Dice que César nombró a Antipater como gobernador de Judea. Antipater nombró a sus 2 hijos en puestos de autoridad. Entonces, sobre Jerusalén, ¿verdad? Estaba uno de ellos. Basileus se llamaba uno que estaba en Jerusalén, y Herodes sobre Galilea. Herodes era menor de 20 años cuando su padre lo nombró gobernador. Después de unos años de crueles eventos, fue nombrado rey de Judea y de los judíos. Fue durante el reinado de Herodes que nació Jesús. Entonces allí es donde nos habla, por ejemplo, San Lucas. Vamos a la Biblia, a San Lucas, y vamos a encontrar en el capítulo 3, por allí, nombra de todo lo que vemos acá. Dice que fue así. Dice que en el año 15 del imperio de Tiberio, César siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y sus hermanos Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Licinias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es decir, que después que entonces ya el imperio romano está instalado en Judea, ya cuando entonces Judá ha sido una provincia romana, es cuando entonces comienza el advenimiento del Mesías. ¿Con quién? Con Juan el Bautista. Es Juan el Bautista el que comienza a predicar. Si nosotros leemos Isaías 40, y vamos a encontrar, y lo vamos a ver qué dice Isaías 40. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es decir, que Dios le estaba poniendo alto al sufrimiento de Israel. ¿Sabe que Israel ha sido sometida por los gentiles? ¿Cuántas veces ha sido cautiva? 22 veces al menos. En 22 veces que ha sido cautiva. Imagínense qué le habrá sucedido a Israel que no nos ha sucedido a nosotros. A nosotros no nos ha pasado lo que a ellos les ha pasado. Desde el año 608 por allí comienza el martirio, 608, 605. Desde el tiempo de los gentiles, donde los gentiles someten, ¿verdad? Los gentiles someten a Israel. ¿Con quién? Con Babilonia, con los persas, con Grecia y con todos los pueblos, Egipto, Asiria, todos los pueblos que lo han sometido. Así que ha tenido tortura tremenda Israel. Pero cuando aparece Juan, dice la palabra del Señor que viene el fin de sus pecados. Y ahí dice el verso 3: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, aleluya, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces es el hombre Juan el Bautista, después que pasa toda esta revuelta, después que este tipo de anticristo Antíoco
hace una matanza terrible, y después que ellos soportaron 40 años de una guerra civil que no era ni siquiera pareja, que no podían pelear. ¿Se ha visto eso que vive ahorita Venezuela? ¿Cómo vive el pueblo venezolano con ese tirano? Más o menos para ilustrarle, pero por lo menos allá no hay tanta matanza. Acá era una carnicería todos los días. Pero entonces en el año 32 Pompeyo invade, y entonces ya se hace cargo entonces Roma. Ya viene entonces Herodes, ya vienen los hijos de Herodes, ya viene el hermano de Herodes, Felipe, aquel que le hablaba a Juan de que vivía con la cuñada de él, ¿verdad? Entonces ya entra Juan el Bautista. Y cuando entra Juan el Bautista es que él va preparando el camino. Es decir, que Juan es el que comienza a prepararle el camino para el advenimiento al Mesías. Es decir, para la llegada de Jesús a esta tierra. Alabanzas al nombre del Señor. Tal es así que ya podemos ir mirando nosotros la palabra del Señor. En el libro, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en San Mateo. Y vamos a encontrar entonces bendito es el Señor. El capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, mire que ahí está repetido: voz del que clama en el desierto. ¿Qué estaba haciendo Juan? Preparando el camino del Señor, enderezando las sendas torcidas de Israel. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. ¿Y qué tenía? Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, preparando al pueblo entonces el camino, enderezando sendas. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿cómo les decía a él? Los trataba como serpientes. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué estaba haciendo Juan? Juan entonces estaba preparándole el camino al Mesías, del cual habla Daniel, que el Mesías tendría que ser quitada la vida del Mesías príncipe. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, cuando Juan ha cumplido su tiempo de predicar, y él les dijo, incluso él les dijo qué estaba haciendo él y qué vendría después de él. Él les dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene ya mismo, el que viene detrás de mí, ese es el Todopoderoso. Amén. ¿Usted sabe cuál es el Todopoderoso? Él no mintió. Juan con Jesús, hablando en la carne, ellos eran primos, ¿verdad? Entonces el primo mayor y el primo menor. El primo mayor bautizó al primo menor. Amén. Juan no lo quería hacer, se sentía indigno. Imagínense que yo tenga que bautizar a mi Señor. Me siento indigno como hombre, ¿verdad? Él se sintió indigno. O sea, Juan estaba predicando en el desierto de Judea. ¿Qué comía Juan? ¿Qué dice la Biblia que comía? Langosta, pero era desierto. Y en el desierto habrá langosta de mar. ¿Qué dicen ustedes? Entonces no son de la que ¿se han visto esas langostas? Yo me pongo a pensar, y yo me puse a estudiar eso, hermano. Langostas, este ha sido medio
cochino para que se coma esa. Yo no me como esos animalitos. Sí, la Biblia dice langostas y miel silvestre, ¿verdad? Entonces cuando investigué eso, aleluya, como dice por allí la Biblia, fue dura tarea para mí. Dice el salmista, dice eso, ¿verdad? Entonces hasta que encontré que los algarrobos de Israel producen unas vainas semejantes a la caña fístola. ¿Ustedes conocen la caña fístola? Levanten la mano los que la conocen. Es medicinal, ¿verdad? Para el asma y no sé qué. Entonces, aparecido así como semejante a eso, entonces a esa vaina le llaman langostas. A esa fruta, a esa vaina grandota, porque viene como una vaina, ¿verdad? A eso es que me refiero, no a la palabra vaina, sino a esa, que es como una vaina, porque lo que le llaman a la caña fístola le llaman vaina. Al frijol, lo que tiene la cáscara le llaman la vaina del frijol, ¿verdad? Entonces, de allí, de esas algarrobas que habían, que eran muy, muy buenas, eran ricas en vitaminas y proteínas, de esa comida que él sacaba, esa la hacía con miel y la revolvía. Y eso se convertía como en un yogur especialísimo. Eso era que él comía, así que comía langostas con miel. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, pues, cuando uno no ha visto eso, no ha investigado, uno cree que se comía los animalitos que le caen al cacao, al arroz y los revolvía con miel. No era eso, no, era una comida especial que Dios le preparó para sostenerlo en el desierto. En el desierto no hay nada, una gota de agua vale oro, ¿sí? Pero Dios lo sostuvo. Así que Juan el Bautista, después que pasa todo ese silencio, entonces el año 32, que ya Israel entonces comienza muy cerca de la venida del Señor, y que Pompeyo comienza entonces a conquistar ya todo el territorio de Israel, y entonces se levantan ya los gobernadores y organizan. Ya hay sumo sacerdote, ya hay gobernador, ya hay emperador. Entonces de ahí comienza Juan. Entonces Juan comenzó a hablar y hablar y hablar. ¿De quién habló Juan? Juan habló de Jesús. Juan fue el primer predicador y Juan fue el primer hombre que bautizó en la tierra. No ha habido nadie más antes de Juan que bautice. Bendito el Señor. Juan tuvo unos privilegios que no lo ha tenido nadie. Nadie. Por eso es que el Señor dijo: entre lo nacido de mujer no hay más grande que Juan el Bautista. Amén. Porque él fue el primero que anunció el camino de rectitud. Punto número 1, él fue el que enderezó, comenzó entonces a hacer calzadas para la venida del Mesías, abrirle trocha, abrirle camino a la venida del Mesías. Punto número 1. Punto número 2, fue el primer hombre que bautizó en la tierra. Entonces, entre los nacidos de mujer, nadie ha tenido ese honor. Y lo más grande es que él lo presentó a Israel. Él fue el encargado. Es como que yo venga aquí, el hermano Daniel me diga: él es el pastor Hugo Parra, y ustedes no me conocen. Nadie lo conocía a Jesús, pero un día lo presenta y le digo: vea, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este del cual yo les decía, ¿se acuerdan que les hablaba de él? Y les decía que detrás de mí venía uno. Este es el Cordero de Dios, y él es el que va a expiar la iniquidad, lo que dice Daniel, ¿verdad? Expiar la iniquidad, expiar el pecado. Bendito el Señor, porque a eso vino nuestro Mesías, a eso vino nuestro Cristo, a eso vino nuestro Jesús, que lo llevamos en el corazón. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, cuando Juan termina su carrera, antes de terminar la carrera, tiene otro honor tan grande. ¿Y sabe cuál es un honor tan grande que tuvo él? Bautizarlo al Mesías. Por eso tuvo razón el Señor de decir: entre los nacidos de mujer no hay otro como Juan el Bautista. Ni siquiera Elías, ni siquiera Eliseo, Jeremías, Isaías, ninguno de los profetas le igualó a Juan el Bautista. Alabanzas al nombre de Jesús.
Pero entonces cuando Juan termina su carrera, ahora sí aparece el Mesías. San Mateo capítulo 1, verso 18, dice la palabra del Señor. Aleluya. El nacimiento de Jesucristo, la venida del Mesías. Bendito el Señor. Hasta la venida del Mesías habrán 62 semanas. Y luego de que Él viene, le van a quitar la vida. Y ya lo vamos a ir viendo. Aquí nace. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, gloria al Señor. Y le dice algo importante, la Biblia nos dice a todos: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel, traducido, es Dios con nosotros. Amén, es Dios con nosotros. ¿A dónde lo habló Isaías? Isaías lo habló, gloria al Señor, en el capítulo 7 y el versículo 14. Ahí usted lo encuentra. Lo mismo que dice Isaías ahí está cumpliéndose. Isaías anuncia, profetiza, pero el cumplimiento de esa profecía es aquí en San Mateo capítulo 1, verso 23. Bendito el Señor. Entonces, he aquí que la Virgen concebirá, dará un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, mire usted cómo hemos ido avanzando. Ya lo tenemos al Mesías aquí en la tierra. ¿Y qué vino a hacer el Mesías? Por el Mesías, por la venida de Él, por la manifestación de Dios en carne, yo y usted hoy estamos aquí alabándolo a Él. Y usted está sentadito aquí en esta mañana, es porque a Él lo colgaron en el madero. Y después de las 62 semanas le será quitada la vida al Mesías. Ahí explica: no por sí, aquí sí, no porque que los hombres tengan poder para quitársela. Él también lo dijo. Que a Él nadie le quitaba la vida. Yo tengo poder para ponerla. Es decir, tengo poder para morir y tengo poder para levantarme de la muerte. Por eso Daniel dice: no por sí, ¿verdad? No así nomás, no porque el otro es más grande y que porque el otro tiene poder y que tiene armas, no. Él dijo: yo puedo pedir una legión ahorita de ángeles a mi Padre y vienen y me defienden. No, pero la escritura tenía que cumplirse tal como ha sido profetizada. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Y es así entonces cuando el Señor llega a esta tierra, la encuentra desolada. Encuentra a su pueblo que estaba en el pecado. Su pueblo que estaba en agonía de muerte. Su pueblo que estaba destrozado por el pecado. Aleluya. Y el imperio romano que lo tenía cautivo. Pero lamentablemente los judíos no creyeron. No creyeron. Los judíos lo trataron a él como tratar a cualquier persona imparcial, ¿verdad? Iban a criticarlo, iban al culto a ver qué decía él, para casarlo en alguna palabra y para decirle después y preguntarle: ¿por qué dices esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué violas el día sábado? Ellos no entendían, pero nosotros sí hemos entendido que Él es el Señor del sábado. ¿Cuántos entienden eso? Nosotros entendemos que Jesús es el Señor del sábado, que Él es el día de reposo para nosotros, porque en Él encontramos reposo. El verdadero reposo lo encontramos en Él. Lo que nosotros hemos entendido, ellos no lo entienden hasta el día de hoy. Qué triste, qué pena, qué dolor. Entonces la Biblia dice: a los suyos vino
y los suyos no le recibieron. Pero hermano, cada día nosotros tenemos que conocer más a Cristo, entenderlo más a Cristo. Amén. Bendito el Señor. Seguir caminando con Él fielmente. Pablo dice algo bonito por allí en la carta a los Filipenses. A ver si nos detenemos un poquito por allí. Vamos a ver qué dice la palabra. Miren lo que dice el capítulo 3, verso 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado por Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, aleluya, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al premio, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentimos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Alabanzas al Señor. Así que nosotros, ¿qué hacemos? Amén. No hacemos como los judíos, hacia atrás, incredulidad en el corazón. ¿Tú quién eres?, le decían a él, ¿verdad? ¿De dónde has venido? ¿Quién es tu padre? Todo eso le preguntaban. Nosotros no le preguntamos a eso al Señor, porque el día que nos reveló su nombre nos dio una lección clarita de cómo es Él. Amén. Hermanos, como que se nos abrió un panorama tan hermoso. Estaba el entendimiento cerrado, pero lo abrió totalmente. Amén, gloria al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Así que Israel, hermanos, siempre ha sido sometido por los gentiles. El tiempo de los gentiles desde el año 608. Ese es el tiempo de los gentiles que sometieron a Israel. Alabanzas al nombre del Señor. Pero en cambio, hermanos, nosotros que no éramos pueblo, vino el Señor y nos dio la oportunidad a nosotros, que no la había. Nosotros no teníamos nada que ver, hermano, en el plan de Dios cuando Dios vino a Israel. La mujer cananea va y le pide un favor a él, que le ayude. ¿Quién se le estaba muriendo a ella? Se le estaba muriendo su hija. Pero el Señor le dice claramente: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Había para nosotros lugar? No la había. No había. No soy enviado a gentiles sino a las ovejas de Israel. Otra vez ella clama, otra vez: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a ¿quiénes? Eso éramos nosotros, hermano. Los perrillos éramos nosotros. ¿Sí lo acepta usted? Cuidado, se va a enojar. Los perrillos éramos nosotros. El lienzo bajado de las 4 puntas. ¿Y qué había allí? Había negro, blanco, indio, cholo, había gringos, de todo. Esos éramos nosotros. Amén. Las 4 puntas significa los 4 puntos cardinales donde hay que llevar el evangelio a todos los que estaban metidos en ese lienzo. Estábamos como en un saco. ¿Sí sabe lo que es un saco? Y usted le comienza a meter mazorca de maíz, así estábamos metidos allí toditos, sin esperanza. Pero ese día llega la esperanza. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor.
Por eso es que esta cananea era extranjera, era gentil. Ella clama. Cuando él le dice eso, le dice: sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Lo conmovió el Señor. Oh, mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Bendito es el Señor. Yo escuchaba a un escatólogo predicando y dice que él fue a Israel. Dice que vio un anciano judío postrado en el muro de los lamentos. Dice que él lo escuchó como ese hombre pujaba. Y después que pujaba así tan feo, un llanto insostenible. Y él se acercó hasta lo que pudo, porque usted no se puede acercar mucho a ellos, lo escupen. Usted no va a ir ahí a ponerle el oído como cuando está recibiendo el Espíritu Santo. No, tiene que tener una determinada distancia. Y él se acercó hasta donde pudo y le ponía el oído. Y llega el otro compañero y le dice, él al oírlo llorar lloró también. Se cogió a llorar, lo conmovió. Y llega el otro compañero que andaban paseando y le dice, ¿usted por qué está llorando? Le dice, es que no te das cuenta lo que está pasando. ¿Qué? Dice, pero ese viejo está llorando ahí. Mira, me dice, si tú entendieras, ese hombre está llorando de desdicha. Ese hombre está llorando de dolor y de tristeza. ¿Y por qué está llorando? Mira donde llora, al pie del muro. Ellos no tenían que llorar al pie del muro. Ellos tenían que llorar allá adentro, porque allá dentro del muro quedaba el templo. Pero el pecado de ellos, mira donde tienen que estar, afuera. Y nosotros, en cambio, ahora que no éramos pueblo, estamos dentro del redil de Dios. Y dice, hermano, yo lloro de ver que hay hermanos que llegan a la iglesia y son tan indiferentes que no se conmueven, y estamos adentro. Y él decía, ojalá que estemos siempre adentro, porque el día que nos quedemos afuera vamos a lamentar como estos. Ellos lamentan fuera del templo, no tienen templo. El templo de ellos está ocupado por los musulmanes hoy. La Meca, el domo, la roca, le pertenece a los musulmanes. Ese era el templo. Pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo lo van a tener? Hay que esperar un tiempo, hasta que llegue el anticristo y se adueñe del templo, y él construya el templo y se haga pasar como Dios. Y entonces, qué triste, mire usted, que ellos los engañe, el anticristo los engañe. Pero a nosotros no nos engaña ningún anticristo, porque nosotros sí sabemos cuál es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo hemos conocido por medio de su palabra, hemos creído por medio de su palabra, aleluya, y lo llevamos metido en el corazón. Alabanzas al nombre del Señor. Así que Jesús de Nazaret, nuestro Dios, anduvo haciendo milagros, sanidades, prodigios. Y por último, para que se cumpla la escritura, él entró en Jerusalén. Entonces, la entrada triunfal de Jerusalén es donde se cumplen las 62 semanas. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. El capítulo 21 de San Mateo. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Verso 1 al 13. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino.
y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, ¿cómo decían ellos? Hosana, ha llegado la paz y la salvación. Eso decían ellos. Hosana, el hijo de David, Hosana. Todos danzaban, aleluya, y gritaban, Hosana, el hijo de David, Hosana. Por fin ha llegado la paz y ha llegado la salvación. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya, la entrada triunfal, bendito el Señor. Pero ¿cómo encontró el templo? Bendito el Señor. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían. ¿Qué hacían en el templo ellos? Tenían un comisariato en el templo, ¿puede creer? Por eso hay que tener cuidado con esas ventas. Cuidado, venga el Mesías. Los encontró vendiendo. ¿Qué vendían ellos? Palomas. Imagínense, decía, es que aquí los cogemos. A la salida nos compran porque nos compran, como cuando nosotros hacemos los bolones. Hagamos 100 porque hay 200. 100 que no coman, pero 100 comen. Así que los 100 los vendemos porque los vendemos. Y nos vamos contentos. Entonces, él les dijo, ¿qué les dijo del templo él? Que la casa de Dios era casa de oración. Amén. Que no era cueva de ladrones, les dijo a ellos. Que en la casa de su Dios no era para hacer mercaderes. Bendito el Señor. Entonces dice, bendito el Señor. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas. Cuidado, hermano, vaya a traer plata para dar interés aquí dentro del templo. Y las sillas de los que vendían palomas. Y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho, ¿qué cosa? Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Amén, gloria al Señor, haciendo la obra nuestro Dios. Así que entonces él va entrando triunfal y va más adelante por el capítulo, ya el capítulo 23, y es cuando llora ante la ciudad. Capítulo 23, que dice la palabra del Señor, los versos 37 al 39. Miren lo que dice. Él dijo, Jerusalén, Jerusalén. Eso era lo último que él estaba hablando aquí en la tierra. Mire usted, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué pasó? Y no quisisteis. Aquí que vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis. Un día van a decir ellos esa palabra, bendito el que viene en las nubes. Se van a arrodillar. Él es el que estamos esperando. Un día lo van a ver. Un día lo van a ver con las heridas. Aleluya. Un día van a ver los huecos en sus manos. Ese día no será tarde, porque Dios les ha prometido, les prometió, y lo que Dios promete lo cumple. Bendito el Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Así que entonces Jerusalén, desde allí para acá, entonces quedó abandonada. Y entonces ya nosotros lo que vemos es la crucifixión del Señor Jesús. Vea lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 27, para ir terminando. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte
para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza una causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces le crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, pero a sí mismo no puede él salvarse. Y si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Es decir, que hubo un apagón en todo el universo. Aleluya. Cerca de la hora 9 Jesús exclamó a gran voz y dijo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos decían, algunos que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, aleluya, habiendo otra voz clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquel día dice que el velo del templo se rasgó en 2 de arriba de abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mire usted la muerte de él. Hasta ahí llegó. Entonces, a las 62 semanas, es decir, que 7 semanas, 49 años, más 62 semanas, 483. Amén. Y 49 años. Entonces, mire usted que tenemos una cantidad de años, suman 483. Pero las 70 semanas serían 490 años. Faltan 7 años o una semana. Así que en la semana 69, en la cruz del Calvario, se cumplió esa semana 69. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo una pausa con su pueblo para darnos a nosotros la esperanza. Desde allí del Calvario para acá, desde la resurrección de Cristo, se abrió la puerta para los gentiles. Se abrió la puerta para los gentiles. Y es entonces cuando Él le dice a los discípulos que hay que predicarle a toda criatura. Amén. Y comenzaron a predicarle a toda criatura. En Pentecostés comienza entonces el inicio de la iglesia. ¿Con quién? Con judíos. Eran judíos. Pero en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles comienza la plenitud de los gentiles. El tiempo nuestro. Hechos 10, allí vemos a Cornelio invitándolo a Pedro, mandándolo a ver para que venga a su casa, y él vino y les predicó. Y dice que Pedro estaba aún predicando la palabra. Bendito el Señor. Y cuando él estaba disertando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el bautizo para estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y dijo: hay que bautizarlos también a ellos en el nombre del Señor Jesús. Y desde allí para acá hasta este día tenemos una iglesia poderosa en todo el mundo. Pero entonces tuvieron que cumplirse 69 semanas desde la salida de la orden hasta el Calvario, gloria al Señor, para que se abriera una etapa nueva. Dios puso pausa, bendito el Señor, con Israel, para abrirnos el programa de los gentiles. Y este programa de los gentiles se va a terminar.
traiga a su familia, ore por la familia. Tenemos hijos, tenemos primos, tíos, sobrinos, nietos. Hay que orar mucho porque el tiempo de los gentiles va a entrar en la plenitud, se va a llenar. Es decir, que el cupo se va a llenar. Y cuando se llene el cupo del último gentil, Dios vendrá por esta iglesia. Dios vendrá a levantar esta iglesia. Dios se llevará a esta iglesia. Por eso, hermano, hay que estar dentro de la iglesia. Y cuando digo dentro de la iglesia, no es dentro de las cuatro paredes. Quiero decir que hay que estar en comunión con Dios, que hay que estar en perfecta comunión con el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Porque usted puede estar aquí, pero quién sabe si está en comunión con Dios. Y hay que estar en comunión con Dios, porque el tiempo de los gentiles, todo tiene su tiempo y todo se ha acabado, y toda dispensación ha tenido un fin. Aquí hay un libro precioso que lo trajo el hermano. Este libro es muy precioso. Habla del plan de Dios. El mío no sé dónde está. Este es de Danielito, vea, él lo tiene. Esto es una maravilla. Y es chiquitito, pero es una maravilla donde está todo el plan de Dios. Pero qué hermoso. Uno de los escritores que ha escrito eso, lo que han pasado allí, son escritos de Josefo, uno de los más grandes historiadores cristianos judíos. Así que hermanos, el programa de Dios con nosotros todavía se extiende un poquito. Todavía estamos en tiempo suplementario. Hay un adicional todavía. Se fueron 2000 años, pero hay un poquitito. Recuerde que estamos a la puerta. La parábola del gran samaritano dice que cuando él lo llevó al mesonero, dice la Biblia que le entregó 2 denarios. 2 denarios. Un denario era el sueldo de un hombre en Israel. 2 denarios, cada denario significa 1000 años. 1000 años. 2 denarios, 2000 años. Y si gastas algo de más, así que si nos pasamos un poquito de tiempo, todo lo que hagamos en tiempo extra será recompensado por el Señor cuando Él venga. Así que, amados hermanos, estemos firmes en el Señor. La próxima semana continuamos. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Amén.